Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario José Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario en la ciudad de Medellín, y quien me acompaña en este día, el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer compartir nuevamente este espacio con usted, Mario. Hombre, es compartida, doctor. Tenemos un tema maravilloso para estudiar en esta semana en el contexto de la misericordia o la ayuda por parte de Dios a los necesitados. Pero antes vamos a orar, doctor. ¿Cómo no? Exactamente. ¿Podría dirigirnos? Por favor. Querido Padre que moras en los cielos, al disponernos para utilizar este espacio en el estudio de tu palabra, en la reflexión de las grandes verdades que has dejado en ella, suplicamos la unción de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Por favor, acompáñanos y acompáñanos a todos los que de alguna manera siguen este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Acosta, amar misericordia, una verdad más fundamental y precisa que nuestro Señor nos está regalando a través de la edición de este trimestre. Y hasta aquí hemos avanzado bastante. Y Él quiere dejar como bien marcada esa parte en cuanto al deber que tenemos nosotros como cristianos, como sus seguidores, frente a las necesidades de las personas que rodean a nuestro Señor. Sí, y al hablar de amar la misericordia, llega a mi mente un texto del profeta Miqueas. Ustedes pueden acompañarnos buscando este texto, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice allí: Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. A la luz del profeta Miqueas hay tres cosas importantes que dice él, solamente el Señor pide de nosotros. Primero, amar la misericordia. Segundo, hacer justicia. Tercero, andar humildemente delante de Dios. Así que el tema que vamos a estar abordando a lo largo de esta semana se conecta con la primera de estas cualidades, de estas virtudes que debe tener todo seguidor de Dios, ¿no? Amar la misericordia. Doctor, y hablando de ese amor manifestado a nuestros hermanos, en especial a los más necesitados, ¿cómo nosotros podemos entender que esto es una prioridad que el Señor también tiene en cuenta en cuanto al reino del cielo? Prioridad de ese reino. Gracias. Yo creo que toda persona que nace en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Creador, debe reorganizar sus prioridades. Porque el reino demanda de nosotros lo que al Señor le agrada, lo que Él quiere. Y cuando uno mira en la palabra de Dios, encuentra varias prioridades que debe tener el cristiano, el seguidor de Jesús, el que ha llegado a ser miembro de su reino. Por ejemplo, la primera prioridad que está por encima de todas las prioridades, sí, la podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. En ese pasaje de la Biblia, Jesús nos dice, bueno, ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué habéis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Sí. ¿Verdad? Los afanes de este mundo, las circunstancias que nos rodean y que a veces nos desafían y nos oprimen y ocupan el primer lugar de nuestras agendas, nos causan estrés, y Él nos hace ciertas preguntas reflexivas en torno a esto que nos agobia. Y dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni trinan, pero el Señor Jesús, yo que soy su creador, tengo cuidado de todas ellas. Y las alimenta. Y las alimenta. Dicen, mirad los lirios del campo, ¿no?
no hacen mayor esfuerzo, viven allí mostrando su belleza, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así va haciendo un recorrido de las cosas que habitualmente consumen nuestra tranquilidad y constituyen el afán de nuestra vida. Y finalmente, en el último versículo, que es el versículo 33, el Señor Jesús define quizás la prioridad más importante que deben tener todos los hijos del reino. Dice allí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que ahí se define un principio que debe estar presente como prioridad en nuestras vidas, y ese principio lo podríamos llamar Dios primero en todo lo que hacemos. Y si miramos a Dios como lo primero en nuestras vidas, eso demanda que también veamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, en todas sus necesidades, que las podamos atender y las tengamos en cuenta como una prioridad, sí, que hace parte y que Dios tiene muy en cuenta como nuestro tratamiento con las personas que nos rodean, doctor. Porque Dios primero también desafía nuestras mentes, nuestras vidas, a considerar como prioritario lo que Él considera prioritario. Y justamente a lo largo de todos estos temas en las últimas semanas hemos estado revisando lo que la Biblia, o mejor, lo que Dios dice en su palabra acerca del cuidado que sus hijos deben tener con los necesitados, con los abatidos, con los pobres, con los desvalidos. Así que si para esto Dios tiene mucho interés, si esta es una prioridad para Dios, debiera serlo también para nosotros. Doctor, y si esta es una prioridad para nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más debería ser para nosotros que somos sus hijos y que dependemos de Él en todo? Que nos motiva esta situación. Así es, no podemos llamarnos hijos de Dios, miembros de su reino que Él ha establecido en esta tierra, y vivir a espaldas de aquellos que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido en la vida, ¿no? Los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos. Además, Mario, organizar nuestras prioridades también nos lleva a reorganizar la relación que tenemos con los demás, y particularmente con los que ocupan posiciones de liderazgo, con las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad, ¿no? Un principio significativo en el reino es que tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Y de alguna manera estar sumisos a las autoridades que Dios ha puesto, en el sentido de que toda autoridad viene de Dios. Y cuando digo sumisión, quiero interpretarlo como respeto por las autoridades que Dios ha colocado. No obstante, hay algunas limitaciones. Y uno se pregunta, ¿dónde termina nuestra lealtad a las autoridades legítimamente constituidas o colocadas por Dios en la sociedad, y nuestra lealtad a Dios? Eso es importante tenerlo claro. Hay un límite. Sí, señor. Y ese límite está marcado en la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 29, en donde se dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando un dictamen, cuando diríamos un pedido, cuando una exigencia, porque a veces las autoridades también abusan, ¿no es cierto? Sí. Y eso debemos tener en cuenta también al reflexionar sobre este tema. Cuando una disposición de parte de la autoridad entra en conflicto con la voluntad revelada de Dios en su palabra, entonces la Biblia nos dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad está primero con Dios y no con los hombres. Y al mismo tiempo, y de una manera, diríamos, llegando al final, quiero mencionarte, Mario, que también el hecho de ser hijos del reino no demanda de nosotros solamente una actitud pasiva, virtudes pasivas, como es la humildad, como es la sumisión, como es la compasión. Eso es importante, pero también demanda de nosotros las virtudes activas, es decir, en algunos momentos tenemos que levantar la voz en contra de la injusticia o en contra de las disposiciones de opresión que a veces vienen por parte de las autoridades. Ok, doctor. Hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Amar a Dios sin dejar de amar a nuestros hermanos. Las prioridades del reino, queridos amigos y hermanos, qué lección maravillosa. Hemos llegado al final de esta sesión. Lo esperamos mañana en el mismo espacio. Dios les bendiga.